Bueno, ya estamos aquí, vamos a hacer el tour por Bogotá. Estamos aquí en el Museo del Oro, la Plaza Santander, que fue uno de nuestros liberadores, y ya vamos a ir a ver todo lo que hay. Miren, acá estamos ya yendo hacia la séptima, que ahora es un lugar para caminar, y bueno, no sabemos también si va a llover, ya les voy a ir mostrando. Bienvenidas y bienvenidos al tour por Bogotá. Decidí tomarlo en inglés porque estaba con unas personas que solo hablaban inglés, pero también hay tours en español para que todo el mundo lo pueda hacer. Este tour inicia en el grandioso Museo de Oro. Well, they came looking for gold. They were looking for El Dorado. Have you guys heard about the legend of El Dorado? The lost city of gold, right? Yeah. Lost somewhere in the jungles of South America. So that was what the Spanish were looking for when they came here. However, now you're going to learn. Otra de las cosas que trajeron los españoles fueron las iglesias, y esta es la iglesia más antigua de Bogotá. Acabamos de pasar por la plaza donde fue la muerte de Gaitán. Ahí les dejaré en los comentarios quién es Gaitán, así que espero lo disfruten. Cuando vengan a Bogotá tienen que ir a ese lugar. Y además acabo de ver algo súper curioso del billete de 1000 que les voy a dejar en la siguiente pantalla. Aquí podemos ver a Gaitán, que fue uno de los dirigentes más importantes del siglo XX. Y se dice que el otro hombre que estaba al lado, que es el único en color negro, pudo ser Fidel Castro. Es una gran pregunta que estos dos hombres estén en un color diferente, ¿no? Listo, acabamos de pasar. Esta es la plaza donde vas a poder encontrar las esmeraldas. Pero es muy importante que solo vayas a mirar si no eres muy experto. Es mejor que vayas al Emerald Trade Center, donde vas a encontrar esmeraldas, digamos que donde es más seguro. Si tú no sabes de negocio, allí es donde decir. Pero para que sepas, esta es la plaza. Wow, my God. For the whole package, $1,000. It's better, the other It's up to you. You It's up gotta to you, pick depends of your if you want A color. 300 el quilate. That is from a natural emerald, that is normal. 4 million pesos. Wow. La Concordia Market, all right? Very old, very traditional market from La Candelaria. The building itself was built in 1930. Estaba aquí en el tour y me dieron uchuva con chocolate, mi guía que está ahí. ¡Hola! Y me la va a comer. Uchuva. Delicious. Y aquí llega la parte más interesante de todas, la diversidad que se tiene con las frutas, las verduras, todos los colores que se pueden ver, tamaños y además el sabor. As banana passion fruit. It gets more yellow, it gets yellower. You crack it open inside see passion fruit seeds. How do you say it? In Spanish, curuba. Curuba. Lulo, all right? It's very acidic, it tastes really good. And we make a lot of drinks with it. Then here you have guava. Behind it, feijoa. It's really sweet as well. And sour sop. The big one right there. Uf, este pedacito de guayaba estaba re bueno. To eat feijoa. To be in my video, we are trying some fruit. Yes. Do you like fruit in Colombia? Very nice taste. Very extreme. Wow. Very sweet and very sour. Okay. I love it. Okay, nice. Bueno, y claramente ahora un lulito, este jugo es delicioso. Pidan jugo de lulo y miren, es esta fruta que por dentro se ve así y es deliciosa. That's out of this world. Juice of that milk. Wow. Sour sop. Es muy ácido. Es la primera vez que tengo una guanábana completa en mis manos y en serio pesa un montón y miren el tamaño de esta cosa. Es genial. Tienen que venir a probarla porque es deliciosa. I'm here with a friend that she's going to tell me what do you think about the fruits that we already proved today. They're amazing. I would like some more, but we don't have any more. Okay. Did you enjoy the flavors and yeah, did you like it? I did. They're very sour, but it's delicious. Okay. So
I'm going to talk with her later to have the complete opinion of the city. So bye bye. Además, en Colombia vas a encontrar un montón de cervezas artesanales. Tienes que probarlas, son deliciosas. Estuvimos en el recorrido de toda la plaza de la Concordia. En realidad acá vas a poder encontrar frutas, verduras, también artesanías y algunas tiendas que están con la paz, ayudando pues, a las personas que salieron del combate, y también vas a encontrar como comida natural totalmente y también algunas plantas para que lo tengas en cuenta. Ya vamos a salir para continuar en el tour. Y seguimos aquí por la Candelaria viendo los hermosos colores que hay. Hay muchas cosas por hacer, restaurantes por visitar, tienes que tomar chicha y apreciar la arquitectura y las curiosidades de este lugar en la Candelaria. Bueno, y en nuestra aventura de hoy ya llovió, pero bueno, ahí le vamos dando, así que todo bien. Bueno, y al llegar la noche no hay nada como terminar el día con una deliciosa bandejita paisa en estos restaurantes que son una delicia por la Candelaria, muy típicos con una comida exquisita. Hey, good night everybody, we are here with a friend. What is your name? My name is Julia Gamelina. Okay, amazing. And where are you from? I come from New York. New York is really nice, but we want to know, we are now in Bogotá, and she spent some days here. I want to ask you, what was your experience here in Bogotá? I loved it. It's so rich in terms of the food, the culture, the landscape, the weather, everything. There's so much to do. Okay, nice. And what do you think about the weather in specific? Because it's really weird. Well, I am from Siberia originally, so this is nothing. Okay. So Bogotá is nothing to Siberia. And the other thing is, what do you think about the food, or what was your experience with food? I love food. I thought it was amazing. There's a lot of variety here. The fruits, the soups, changua. She learned changua. And any drink that you brew here that you like it? Aguardiente. Wow, and also you learn a lot of Spanish here. Un poco. Okay, so thank you for your opinion about all the things here in Bogotá. And the last question that we want to know about is what you recommend to people that go to your city, in this case New York, that is your actual city. I would recommend that you see Central Park in the snow. Okay, and any museum or theater or something place that you'd say, hey, you got to meet that. Yes, across the street from Central Park is the Guggenheim Museum by Frank Lloyd Wright. It's a spiral, it's amazing, and you start at the top and you go down to the bottom, and as you go down you see all of the art. Oh, okay, nice, thank you. And there are any moment on the year that you recommend more to be in New York than? October in New York is the most beautiful because October the temperature is very nice, the leaves are changing colors, all the New Yorkers are very fashionable in their jackets and their fall clothing, so October is good. Okay, so thank you for your opinion, thank you for being here with us, and we hope that you have been enjoying Bogotá, and thank you, so Thank you, bye! Your recommended life.